Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Damos gracias al Señor porque la semana pasada nuestra hermana Gloria nos dio una... no, voy a preguntar mejor. ¿Recuerdan cuál fue la lección de la semana pasada? Romanos. Estamos en el libro de Romanos. Sí. Capítulo 1. Claro, la Glorita nos dio una tremenda pincelada del libro de Romanos, haciendo esa nota introductoria. Y durante estos días también, leyendo el libro de Romanos, me detuve ahí un poquito, estudiando un poquito, en el capítulo 8. Y justamente el hermano Luis me contactó para que pudiera tomar la clase de este día domingo. Así que vamos a estar viendo un poquito de Romanos 8 entre el verso 28 y el 29-30 más o menos. Ahí nos plantean 5 puntos súper interesantes de esta carta de Pablo y cómo Dios siempre en su deseo ha estado la intención de relacionarse con esta su creación. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha. ¿Sí? Amén, hermana Elena, amén. Anda, Amén. se me perdió el micrófono. Amén. Amén, sí, le escuchamos. Ok, ya. Pensé que me estaba quedando sola. No. Bueno, ya. Entonces dice, en 8, vamos a leer del 28 al 30, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Conoció? ¿Qué libro? Hola. Romanos Romanos 8. Romanos 8, verso 28 a 30, más o menos. Bien nos decía la hermana Gloria que esta carta de Pablo a los romanos era una carta tremendamente interesante y también de mucha profundidad. Entonces, estos versos también, por lo que estuve investigando, son muchas veces controversiales, ¿ya? Por diferentes posturas teológicas. Pero debemos entender que Dios siempre ha tenido la intención de estar relacionándose con su creación. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder entender jamás que pertenecen a los misterios del Señor, hasta que éstas sean reveladas por Él mismo en el tiempo que Él considere. Entonces, cuando hablamos del conoció, a los que Él nos dice... Disculpen, porque a los que antes conoció, en el verso 29, también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y me voy a detener en a los que antes conoció. Viene del griego proginosko, ¿ya? Y tiene relación a lo que Dios diseñó para su gloria, respondiendo así mismo al conocimiento anticipado y al amor por toda la humanidad. O sea, esto que vino a hacer, a revelarse a nosotros a través de esta carta, nos está diciendo que Dios, en su poder creativo, ya desde antes de la fundación del mundo, Él tenía ya conocimiento, ¿cierto?, de nosotros, ya nos conocía. Por eso dice que cuando leemos... Perdón. Cuando leemos que en el salmista que declara que Él mismo es el que nos entretejió en el vientre de nuestras madres. Mucho antes que nosotros pensáramos cómo son las cosas, Él ya las tenía definidas.
vemos que Él es el que escoge a los que responderán al llamado. ¿Por qué? Porque esa es su soberana voluntad. Él nos escogió voluntariamente. Y aquí les voy a dar algunos textos, ¿cierto? En Salmo 1:6, en su porción B, dice que Jehová es el que conoce el camino de los justos. Él conoce el camino de cada uno de los que han de ser justificados. Mateo 7:23 dice, Él puede decir, nunca os conocí. Nunca os conocí. Y eso nos da pie y nos hace referencia de que Él siempre nos ha conocido a los que ha escogido, a los que ha llamado, a los que Él ya tenía determinado, iban a ser sensibles a la voz de su llamado. Primera de Corintios también lo firma Pablo. En el capítulo 8 y en el verso 3, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces entendemos que la elección previa está de acuerdo a los designios de Dios, nunca a una autodeterminación humana. No soy yo el que escoge, no soy yo el que va para conocer, sino que es Dios que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Ya Él nos conocía, tal vez nosotros nunca nos vimos, ¿verdad? Pero Él conocía de estos tiempos y de estos momentos en que estábamos viviendo, porque todos los tiempos son conocidos para Dios. Luego dice, y a los que conoció, a los que antes conoció, también los predestinó. Y este predestinó viene del griego proorizo, ¿ya? Que se traduce ver desde antes, predestinar. El doctor Yatensi Bonilla, que es un teólogo experto en lenguas muertas, dice que antes de que esta palabra fuera en el griego definida como proorizo o predestinar, también tenía relación con el llamar, con el convocar, mucho antes de que se fuera traducida al griego, ¿ya? Pero debemos entender que el propósito mismo de la predestinación es que seamos transformados a la imagen misma de Cristo. Y esto es un propósito de Dios para con todos, ¿ya? La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, podemos ver aquí esta misma idea que está en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 4 y 5. Me disculpan que lo voy a buscar. Lo voy a leer, lo voy a compartir con ustedes, ¿ok? 4 y 5. Dice que, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, aquí no hay una intervención humana. Todo está en el propósito de Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Él desea que todos podamos acceder a este plan de salvación, ¿ya? Y ser adoptados como hijos de Dios y transformados a la imagen misma de su Hijo. Yo le pedí a mi hermana Gloria, que ella maneja muy bien este tema, que también nos pudiera ella cooperar un poquito. Así que le pido, hermana Gloria, ¿nos puede hacer alguna acotación? Sí, es que el llamado de Dios tiene que ver un poco con lo que se conoce como la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento, claro, preconcebido. Él ya sabía
el que iba a responder o no a su llamado. Entonces tiene que ver justamente con esta presencia de Dios que va ligada de todas maneras a la soberanía de Dios. Es decir, nosotros no le podemos pedir a Dios explicaciones del por qué hace o no hace las cosas. Y como dice usted, la verdad que es un texto bastante controversial, Y pero finalmente Dios es soberano. Y como nosotros no podemos disponer de estos atributos de Dios, nosotros tenemos que por la fe creer que así funcionan las cosas, porque el Señor, como decía usted anteriormente, en su, en su atributo de Dios mismo, Él nos dice algunas cosas y hay otras cosas que simplemente no nos dice. Me parece que Deuteronomio 29 habla de que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las no reveladas son de Dios. Es decir, Dios se muestra y también se oculta. Si hay cosas que Dios no nos muestra. Por lo tanto, el tema del escoger es un tema controversial, pero ya en Juan 3:16 podemos ver que Dios escogió en el amor de Dios, en realidad están todos escogidos. El problema es, o sea, todos están llamados, están incluidos. El problema es que lo que Dios sabe es quiénes son los que van a responder y quiénes son los que no van a responder. Eso sería mi hermana Elena. sí, gracias. Yo cuando investigaba, porque uno lee bastante, entonces hay posturas teológicas, como le decía, entonces profundizar en ella muchas veces nos lleva a un poco de confusión. Entonces, traté de hacerlo y buscar un lenguaje lo más natural, lo más conocido para nosotros, para poder entender estos principios. Hay 5 puntos y son fundamentales. A veces cuestionamos por qué recibimos en una prédica o en un servicio evangelístico, ¿cuántos son los que reciben una palabra poderosa que uno diría la cosecha va a ser pero espectacular, como lo planifica el hombre, ¿ve? Hoy día vamos a tener cientos de convertidos, pero la respuesta no es muchas veces como la que espera el hombre. Entonces, ¿quién conoce todas aquellas cosas? Es Dios, porque Él en su presciencia, como dice Gloria, con su preconocimiento, Él conoce todas las cosas. Y antes que fuéramos creados, antes de la fundación del mundo, nos cuesta entender que Dios haya tenido conocimiento de nosotros, que ya hubiese tenido nociones de nosotros mismos. Y vale decir en esto que Dios nos conoce de tal manera que Él conoce nuestros más íntimos pensamientos. Él conoce las reacciones del hombre, de lo que somos capaces de hacer y no, porque Él es el que nos conoce, Él es el que nos formó. Por tanto, en este conocimiento y en esta predestinación, junto con el llamado, también hay una responsabilidad nuestra, de haber sido llamados, haber sido escogidos por Dios, porque nos conoció antes. También tenemos una responsabilidad espiritual ante este llamado. ¿Ok? No es que ya Dios nos escogió, nos conoció, nos predestinó y tengamos que vivir una vida sin responsabilidades espirituales. Nosotros somos seres espirituales, entonces tenemos responsabilidades espirituales. Entonces dice que a los que conoció los predestinó bajo su soberana voluntad, que no hay intervención de humanidad, no es porque nosotros quisimos, sino porque estaba establecido por Dios. El salmista decía, ¿a dónde huiré? ¿A dónde huiré de su presencia? Si quisiera subir a lo más alto, ¿cierto? Se encontraría con él. Si bajara a lo profundo, también sabía que ahí estaba el estrado de sus pies. Entonces, ya estaba determinado por Dios. Cuando pensamos en la misma historia del desobediente Jonás, Dios tenía establecido un plan y un propósito para este varón, ¿verdad? Y desde antes de la fundación del mundo, Dios nos llama, nos conoce, nos predestina con un propósito.
Y este es un propósito eterno, no es un propósito temporal, es un propósito eterno. Nosotros tenemos un propósito eterno en las manos del Señor, que va a trascender, hermanos. Nuestras vidas son trascendentales. Vamos a dejar de una u otra manera marcadas generaciones. Entonces, por eso es que hay un propósito y ese propósito debemos cumplirlo responsablemente. Entonces tenemos ya en esos dos puntos, el que Él nos conoció. ¿Por qué nos conoció? En su soberana voluntad está la respuesta. Él está en su conocimiento. Él lo quiso así. Y debemos entender que de mucho antes de que nosotros nos pudiésemos imaginar. Antes de la fundación del mundo, efectivamente, antes de la fundación, antes que todas las cosas fueran hechas. Y ya estaba establecido, estábamos predestinados, como decía, y gracias hermana Gloria, porque Él ya sabía y conocía quiénes eran los que iban a responder a su llamado. Hermano, nuestras vidas tienen un propósito en las manos de Dios. No hemos sido llamados para ser simples oidores de su palabra, sino que juntamente con ellos, hacedores de la misma. ¿Ya? Entonces, vamos al tercer punto, y dice que a los que predestinó también llamó. Y esto está conforme a lo anterior, porque podemos decir que el llamado de Dios es para toda la humanidad. Y el llamado es por la palabra. ¿Ya? Está conforme a la palabra. Es de la palabra, el evangelio, por el cual dice, este mensaje de salvación nos absuelve y perdona, trayendo para nosotros el cuarto punto, la justificación. Y esta justificación, que somos perdonados a través de Jesucristo, a través de este sacrificio perfecto, porque no hay forma que nosotros humanamente podamos justificarnos delante de Dios por nuestros actos. No hay obra que nos pueda justificar delante del Señor. No hay ofrenda humana ni sacrificio humano que pueda justificarnos delante de Dios. Solamente el sacrificio perfecto. Eso lo vemos ahí en Romanos, en el capítulo 3, en el verso 22 al 26, que se los comparto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos esta justificación, pero esta justificación es para los que llamó, para los que conoció, los que predestinó, a los que han sido llamados. Solamente se hace perfecta a través del sacrificio de Jesucristo. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Somos perdonados a través del sacrificio perfecto de Cristo. ¿Hay un precio para nosotros? ¿Hay un precio? No hay ni un precio para nosotros. Dice que lo recibimos gratuitamente. Esta justificación la recibimos gratuitamente, solo por su gracia, mediante la redención, dice su palabra, que es en Cristo Jesús. Entonces, vamos llegando ya al quinto punto. Hemos pasado, ¿cierto?, por la justificación, y dice que a estos también glorificó. ¿Ya? Es interesante que menciona el hecho de la glorificación como algo del pasado. ¿Se entiende cuando lo leemos? ¿Verdad? Diga así con la cabecita. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Parece que estuviera hablando como algo que ya pasó. Y eso tiene mucha relación también
cuando leíamos el primer punto, ahora que conoció. Entonces estamos esperando el momento de la glorificación total, pero ya sabe, él en su conocimiento está, que esto que hemos sido llamados y justificados por Cristo, también hemos sido glorificados. Y como algo que, como le decía, como algo que ya ha ocurrido. ¿Por qué? Porque Él ve el plan completo. Hay un plan completo que está siendo visto por Dios. Y recuerde, desde antes de la fundación del mundo. A veces nosotros pensamos de sí mismos que ya no damos más, que no damos el ancho para este llamado, porque somos susceptibles de debilidades, que hemos caído tantas veces delante de la presencia del Señor, que hemos hecho promesas delante de Dios y por nuestras debilidades las dejamos inconclusas, incompletas. Fallamos delante de Dios. Pero Él ha visto un plan completo en nuestras vidas. Él nos conoce. Él ya tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Hemos sido predestinados por su soberana voluntad para con nuestras vidas. Y porque ha habido un llamado para nosotros. Y hemos sido sensibles a su llamado. Y cuando hemos sido llamados, hemos entendido el llamado por los cuales estamos recibiendo su palabra y estamos reconociendo el mensaje de ese plan. Por tanto, cuando reconocemos ese plan, Dios nos justifica a través de la muerte de su Hijo. A costo cero. Solo por su gracia. Entonces Él sabe que junto con todo esto somos glorificados. Él nos ve manifestado en un cuerpo espiritual glorioso e incorruptible. Y buscaba el texto de la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15, del verso 42 al 58. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Cristo. Él ha pagado un precio y ese precio es un precio que trae promesa, y esa promesa es una promesa gloriosa de una vida eterna. Voy a leer de nuevo el verso 5 y 6 del capítulo 1 de Efesios. Dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, amados de Dios. Somos amados de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Dios no quiere que ninguno se pierda. Ese es el llamado. Mire, no podíamos entrar a profundizar las corrientes teológicas, pero el mensaje del Señor siempre es muy simple, que lo podamos entender así. ¿Por qué nos conoció? Porque habla de que nos conoció antes, porque en Él estaban escritas todas las cosas desde el principio. En Él estaban todas las cosas antes que fueran hechas. Y entre esas cosas estábamos también hechos nosotros. Dios quiere que ninguno se pierda, y ese es el mensaje. Dios ya sabe de nuestras vidas antes que nosotros. Pensábamos que nuestras vidas eran vidas simples, sin sentido, ¿ah? Pero Dios tenía un plan para nosotros. No lo olvide nunca. No diga, no, yo soy el hermano, la hermana de la banca. ¿Ah? Yo he sido llamado solamente para sentarme en una banca o para oír, o hoy día en que nos sentamos frente a un computador o frente a un teléfono, solamente para oír. No, hermano, Dios tiene un plan perfecto para su vida y para mi vida. Estamos en el propósito del Señor y este plan se va a cumplir a cabalidad.
a cabalidad, hasta el día que el Señor determine, solamente por su gracia, para que Él sea manifestado y nosotros seamos alabanza delante de Él. Amén. Amén. Abierta el espacio para preguntas, acotaciones. Los que quieran aportar, hermana Sarita, hermano Luis, hermana Gloria. Hermana Elena, yo estaba leyendo acá Romano y a mí me gusta el 32, que dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, Exacto. sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la máxima entrega fue la cruz. Dios entregando a su hijo en la cruz. Este versículo dice, ¿y cuántas cosas más también dará, cierto? Para que cada uno de nosotros cumpla su propósito. Entonces, si la máxima expresión de amor de Dios es Jesús en la cruz, y dice que aún eso, que no, Dios no lo escatimó, sino que aún dará todo, eso a mí me da confianza. Me da confianza, me da seguridad, me hace sentir, como dice ahí, más que vencedor, que todo lo que venga, que todo lo que pase, Dios está haciendo todo lo posible para que yo cumpla su propósito en este mundo. Y así como yo, usted, mis hermanos, que cada uno de nosotros cumpla su propósito. Finalmente, podemos pasar por muchas dificultades, pero podemos confiar que Dios está trabajando y tener la seguridad de que Él está haciendo todo lo posible para que nosotros cumplamos ese propósito en esta tierra. Es más, a veces creemos que Dios está actuando al tiempo en que nosotros vamos experimentando, pero las cosas ya están establecidas por Dios. Somos nosotros los que tenemos que alinearnos en el propósito de Dios. Y a veces pensamos que la situación que estamos viviendo sea extrema, dramática, de enfermedad, de circunstancial, lo que sea. Creemos que estamos esperando que Dios actúe, esperando que más Dios en su conocimiento estaba por lo que íbamos a pasar. Ahora, lo que Dios espera, yo creo que Dios espera de nosotros que podamos tener una vida tan confiada como esta declaración de fe que hacemos, de creer en que Él nos conoció antes de la fundación del mundo, que somos predestinados por Dios, ¿cierto? Que en nuestra vida ha habido ese llamado y hemos sido sensibles a ese llamado. Por lo tanto, cuando hemos creído el llamado, hemos sido justificados. Y en la justificación, también Dios nos ve glorificado. Entonces, Dios nos ve con un plan perfecto, terminado, establecido. Por eso apelo a la misericordia del Señor que me ayude y nos ayude a vivir en ese plan divino. En ese plan divino. Como seres humanos tenemos debilidades, ciertamente. El cuerpo se afecta, hay dolores del cuerpo físico. Las emociones también se nos ven afectadas. Nuestros pensamientos muchas veces, por lo que hablábamos días atrás, incluso nuestros propios descuidos, permitimos que los pensamientos sean turbados a causa de la intención del diablo. Entonces, sí, que Dios nos ayude a vivir efectivamente en este plan divino. Hermana Elena, Y sí. sí, me gustó el versículo que leyó Luis recién, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí hay que tener mucho cuidado con el texto, porque muchos hermanos leen este texto y piensan que cuando Dios dice aquí que Él nos puede dar todas las cosas, no se refiere a todas las cosas, es decir, hay que leer el contexto del libro, y el contexto del libro tiene que ver con la salvación, que ahora es para todos. Este es un libro, como decía usted, teológico, y es un libro doctrinal. Aquí Pablo está tomando al Dios judío y lo está llevando para toda la humanidad, y está diciendo, ahora no son solo los judíos, ahora son todos podemos ser salvos. Entonces, cuando está hablando, que dice
¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No se está refiriendo a todo lo que nosotros pidamos, se está refiriendo al contexto del libro y tiene que ver con la salvación. Es decir, y como decíamos la semana pasada y como lo dijo usted, tiene que ver con este pack que el Señor nos entrega cuando nosotros somos salvos. Es el pack de la salvación que viene con la justificación, la regeneración, la santificación. Ese es un pack. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos salvos y viene incluido en la salvación este pack. Entonces, cuando el Señor dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Tiene que ver con el plan perfecto de salvación, pero no con todas las peticiones que nosotros hagamos, porque Dios se da el derecho en su soberanía de a veces decirnos que no a nuestras peticiones. Este también es este texto así como muy parecido, lo encontramos en Juan, cuando él dice que también Dios, Él nos dará todo lo que nosotros pidamos, y el contexto de Juan tiene que ver con otra cosa, habla principalmente del Espíritu Santo. Entonces, tomar estos, por eso nos gustan los estudios de los libros completos, porque entendemos los propósitos generales del libro y ahí podemos entender los textos más de a poco, digamos, ¿no es cierto? Yo no entiendo el propósito general de una carta, en este caso, no voy a entender lo que el autor está diciendo porque yo lo voy a interpretar a lo que yo opino y a lo que yo pienso. Exacto. Pero en este caso, el propósito general de Pablo, es decir, la salvación para Pablo en este caso era todo. Él le dará con él todas las cosas, le dará con él la salvación, es decir, toda la salvación completita, con la justificación, la regeneración, la santificación, Él lo va a dar completo. Así que es un texto para tener cuidado y no tomarlo suelto y predicar de él y decir que con ese texto el Señor nos va a responder todas nuestras peticiones y va a decir a todo que sí, porque nosotros sabemos que no funciona de esa forma. Así que eso es mi hermana Elena. Gracias. No, gracias, Glorita. Es un buen punto ese porque lamentablemente hay muchos que cuando no ven la respuesta de parte de Dios, se desaniman, se van, desisten del llamado, ¿ya? Entonces, eso debemos tenerlo claro. Es más que y Dios no va a actuar conforme a mi voluntad. Su voluntad es soberana, desde antes, desde el conocimiento. Actúa la voluntad soberana de Dios. Entonces, muchas veces en estas luchas de oraciones dice que ayunamos, que oramos, así como casi una lucha, yo a veces lo he entendido así, una lucha en querer torcerle ya la voluntad a Dios, lo que Él ha determinado sobre nuestras vidas. Entonces, comencemos a vivirlo en ese contexto que nos aclara Gloria, en vivirla en su soberana voluntad. Y tiene referencia a lo que recibimos de parte de Dios, en ese contexto. Todas las cosas que nos va a dar a través de su Espíritu. Amén. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere acotar? ¿Alguna duda? Silencio. Sí, muy de acuerdo con Gloria y que esto no se puede sacar de contexto, que todo lo que Dios hace es para que cumplir ese propósito. Como dice ella, el propósito está en ese pack, en que Dios finalmente nos salvó y Dios va a hacer que nosotros crezcamos y nos perfeccionemos en este camino. Sin duda no se refiere a que Dios nos va a dar todo lo que queramos, sino todo lo que Él ya ha dispuesto. De hecho, es por eso que Él nombra ahí, que dice que Él nos conoció desde antes, porque con eso nos da la seguridad, nos comienza a decir que debemos tener confianza por todo lo que Él hizo, tener esa confianza que Dios no nos va a dejar y que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Puedo aportar algo? Sí, por favor. Sí, siempre nosotros pedimos aquí porque nuestra mente generalmente se limita a las cosas del mundo, a las cosas que estamos viviendo acá en la tierra, pero
no pensamos que Dios dice que estamos de paso en este mundo y que las cosas que pidamos deben ser para nuestra eternidad, son cosas espirituales, porque las cosas de aquí pasan, pero Él no pasa y nosotros vamos hacia Él. Entonces, cuando pedimos, lo hacemos para gastar, como dice en un texto, en nuestros propios deseos, para cumplir nuestras propias, lo que nosotros queremos acá en la tierra, sin una mirada más allá. Debemos pedir conforme al corazón de Dios, entonces van a ser concedidas nuestras peticiones. Eso es como algo relacionado de que Él nos dará todas las cosas, pero ¿cuáles cosas? La mente de Dios no es nuestra mente y nosotros pedimos las cosas para vivirlas aquí en la tierra, no pedimos las cosas que nos van a servir para nuestra eternidad. Claro. Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Hermana Elena? Sí, sí. Sí, y justamente usted tocó el punto de pedir a Dios y de que a veces se trata de torcerle la mano a Dios, y justamente con el tema del ayuno, yo he visto un poco el tema del ayuno, y el ayuno justamente en el Antiguo Testamento se usaba mucho para pedir perdón, para arrepentimiento. Yo no veo en el Nuevo Testamento ninguna parte donde Pablo o algún autor hable de que ayunemos para obtener algo. No lo veo. No veo a ningún autor del Nuevo Testamento mandando a la gente a ayunar para obtener una petición. Entonces, ese también es un buen tema, porque mucha gente dice, no, hermano, que hay que ayunar para que Dios nos responda. No, si Dios siempre responde, no necesitamos ayunar, hay que ayunar. Yo no digo que no hay que ayunar, pero no ayunemos para que Dios haga lo que yo quiero que haga, porque no es bíblico hacerlo. No hay ninguna parte que me diga que yo tengo que ayunar para que Dios me responda algo. El ayuno tiene otra finalidad. Es bueno ayunar, es buscar a Dios, es acercarse al Señor, pero no para lograr algo, porque la fe no va a obligar a Dios a hacer lo que no quiere, y para que ocurra un milagro o que Dios nos diga que sí, se tiene que conjugar primero mi fe y segundo la voluntad de Dios. Si no está la voluntad de Dios, por más fe que yo tenga, Dios ya determinó que su respuesta a veces es no. Entonces, el ayuno no es una herramienta de obligar a Dios. El ayuno no va a obligar a Dios. El ayuno tiene otra finalidad y no para conseguir cosas. Entonces, eso también lo quería dejar claro. Pablo no hablaba precisamente del ayuno, pero esto también tiene que ver con el asunto de que es un ejercicio espiritual. Parte del desarrollo espiritual integral del creyente, como es la oración, como es la lectura de la Biblia, el ayuno, como usted dice, pero como parte del desarrollo integral del creyente. Es más bien para estar nosotros preparados, para nosotros estar fortalecidos. Para eso nos ayuda la oración, la palabra, el ayuno, para fortalecernos a nosotros espiritualmente. Exactamente, se da cuenta que muchas veces la oración, cuando estamos en estado de crisis, de angustia, nos acordamos de la oración y muchas veces reforzamos la oración, ¿ah? Y colocamos más tiempo de oración, como creyendo que el más tiempo de oración puede incluso pretender que Dios responda porque he orado día, noche, tarde, mañana. Claro. Entonces, la oración es esencial para nuestra vida. El ayuno también puede transformarse en algo esencial para nuestra vida. La lectura, por sobre todo. La intimidad con Dios. Pero en el contexto integral de lo que significa eso. Para el desarrollo espiritual del creyente. Fortalecimiento espiritual del creyente. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios nos va a dar todas las cosas. Como dijo Gloria, en nuestro desarrollo espiritual, lo que tenga que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien con alguna duda? Porque, hermano, eso no significa que Dios no vaya a contestar muchas de sus peticiones. No, Dios sí contesta y Dios sí está atento de nuestras necesidades, bueno, como decía, nuestras necesidades terrenales, ¿verdad?
Él sí está preocupado, así que no crea que Dios no está preocupado, sí, lo está. Él está preocupado y de hecho vemos que nos provee, nos sustenta, nos ha dado alimento, trabajo, bueno, en fin. Él sí está preocupado y sí le podemos pedir, yo no digo que no lo hagamos, pero todas nuestras peticiones están supeditadas a su voluntad. Y el ayuno es un ejercicio extraordinario, pero no para obligar a Dios, como decía usted. Pero Dios está preocupado, dice que las aves no siembran y no ciegan, pero Dios las alimenta. ¿Cuánto más a nosotros? O sea, la provisión, mire, la provisión para el ser humano en general está garantizada por Dios. Entonces, cuando a veces yo escucho, y esto es muy personal, cuando alguien dice, no, es que el hermano le va bien porque Dios lo ha bendecido. No, hermano, eso está mal. ¿Sabe qué? El Señor bendice a la humanidad completa. El Señor dice, Él hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos, justos. Y eso significa la provisión. Si no hay sol, no tenemos siembra, no tenemos cosecha, no tenemos nada. Entonces, cuando alguien dice, no, es que el hermano está siendo bendecido. Hermano, en cuanto a la provisión material, todos somos bendecidos, la humanidad completa. Dios en su compasión, en su amor tan grande, Él garantizó la provisión de la humanidad completa. El Señor siempre está preocupado y que a veces hace cosas por nosotros, es verdad, lo hace. Nos da trabajo, nos da vida, nos da salud, pero aquí no hay regalones. En cuanto a la provisión material del sustento de la tierra, el Señor lo garantizó para todos. Entonces, ahí también es un buen punto eso. Sí, un buen punto. Que Dios lo que hace es demostrarnos que estos hombres o mujeres, que al mirarlo se ven más de nosotros, porque como dice por ahí, el pasto de la vecina del frente es más bonito que el de mi casa, ¿ya? Como que están siendo más bendecidos ellos. Lo que yo digo siempre, ellos supieron cuidar la tierra, ponerle buena semilla, buen abono al pastito, lo cortan una vez por mes, entonces hay un trabajo, han hecho con sabiduría. Y lo que muchos dicen es que el hermano ha sido bendecido, la hermana ha sido bendecida, ellos han actuado sabiamente. Salomón actuó sabiamente y dicen que fue prosperado y prosperado en todas las áreas. Entonces, a veces nos falta sabiduría para ser administradores de la multiforme gracia, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, porque Dios nos va a dar a todos, o tiene hijos, como decía Gloria, más regalones unos que otros. Dios nos da a todos por igual. Dios nos entregó a su Hijo por toda la humanidad, ¿ya? Así que, porque Él es un Dios justo, ¿ya? Él es Dios y no es hombre para mentir. Amén. Manuelita, Tengo una Manuelita, aporte. Buenos días. Sí, ¿me escucha? la escuchamos. Escucha mal. Aló, hermana Nenita. Sí, le oímos, hermana Mercedes. ¿Se le escucha bajito? Sí. Lo que decía la hermana Gloria con respecto al ayuno, el único que habló de los ayunos en el Nuevo Testamento fue Jesús. Cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido echar fuera los demonios de una persona, y el Señor le dijo que estos géneros salían con oración y ayuno. Entonces también el ayuno es para, por lo que dijo Jesús, es para que el Señor responda o para que el Señor obre cuando uno ora por los enfermos. Solo una acotación quería decir, porque ella decía que ella no había escuchado en ninguna parte o leído en el Nuevo Testamento que se hablara para conseguir algo por el ayuno. Jesús lo dijo. O sea, es una acotación nomás, ¿ya? Pero eso tiene que ver también, hermana Gloria, con nuestra vida, con nuestra hermana Mercedes, con nuestro desarrollo integral de la vida espiritual del creyente. Porque yo puedo ir de camino y encontrarme con un enfermo
o con alguien que esté con un espíritu y encontrarme, y si no he ayunado, no voy a poder orar por la persona, reprenderle el espíritu. Entonces, eso tiene que ser lo que nos referimos es que el ayuno no tiene que ser necesariamente condicionado a una situación específica. Debe ser parte de nuestro desarrollo integral espiritual. ¿Entiendes? Hermana Elena, Ajá. sí, ¿le puedo responder a Cintia y te dejo el tiro? Ok. No se escucha. Lo que pasa es que hay que, entendiendo la escritura y en su lenguaje original, hay que ver a qué género se refería Jesús. Y según muchos, el género al que Jesús se refería tenía que ver la falta de fe de los apóstoles, y no del demonio. Entonces, ahí hay una discusión teológica, ¿ya? Y tiene que ver con un tema, como decía usted, netamente espiritual, no con un tema de conseguir cosas para mí. Es un tema netamente espiritual. Cuando yo dije que en el Nuevo Testamento no veo órdenes de orar para conseguir cosas, me refiero a las cosas nuestras, a las cosas materiales del ser humano, a unas sanidades, porque el Señor sana cuando Él quiere. Entonces, pero el tema de reprender demonios es un tema espiritual, pero es un texto en discusión porque muchos autores han dicho de que el texto en realidad tiene que ver con el género al cual Jesús se refería, tenía que ver con la falta de fe y no precisamente con los demonios. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos los idiomas bíblicos, vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Eso es Hermana Elena, quiero decir algo. Hermana Cintia, dele nomás. San Mateo 6, el versículo 16 hasta 18, pero no voy a leer todo, no voy a leer todo. El 17 dice, pero tú, cuando ayunes, dice Jesús y el ayuno, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, a mí me gustaría, como la hermana Gloria dice, que como no es para pedir algo a Dios o para que Dios no contesta, a mí me gustaría saber qué significa esa parte, que dice que el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, tiene que ver precisamente con a quién se lo está diciendo. ¿Quién se lo está diciendo? Mire, hermano, nosotros tenemos que tener claro que el Antiguo Testamento dura hasta Juan. Es decir, cuando nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos leyendo Antiguo Testamento, porque el nuevo pacto comienza con Hechos adelante. De Hechos en adelante, ¿a quién Jesús le está diciendo esto? A los judíos, en el pacto antiguo. No en el pacto nuevo, en el pacto antiguo. Jesús está tratando con los judíos bajo la ley de Moisés. Cuando Jesús se va, en el libro de Hechos recién comienza la era de la iglesia, en la cual nosotros estamos viviendo. Pero en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aún es el pacto de la ley, hermano. Entonces, ojo con eso. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, la vida de Jesús está en el Nuevo Testamento porque es el nacimiento de Jesús. Pero en realidad Mateo, Marcos, Lucas y Juan debiese estar en el Antiguo Testamento porque es la ley de Moisés. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Y insistir en el texto también que nos señala Ciencia, y yo voy a insistir en eso, que forma parte de los ejercicios espirituales de cada uno de los creyentes. Así es. Entonces, no tiene que ser algo que lo voy a hacer porque nos ponemos de acuerdo para conseguir algo y esperar que Dios, conforme a su voluntad, nos pueda responder, ¿ya? Tiene que ser, hermano, si usted ayuna, siga ayunando, hágalo, porque le va a fortalecer su vida espiritual, va a ser fortalecida. Siga orando, siga en la lectura bíblica, siga escudriñando, sumergiéndose en la escritura.
para ir también desarrollando efectivamente nuestra vida espiritual, hermanos. Nosotros somos un todo, no somos seres que no formamos por parte, somos un ser integral, ¿ya? Cuerpo, alma y espíritu. Y el ayuno es un ejercicio que tiene que ver con el fortalecimiento físico, de lo que somos capaces físicamente de soportar, ¿ok? Y la oración es un ejercicio que fortalece mi espíritu, porque entro en una íntima relación con Dios, en una conexión que no hay un intermediario, no hay nada, que entramos directamente, ¿cierto?, a esta relación de intimidad con Dios, en la conversación, en la oratoria con Dios. Y en la escritura, que también colocamos, efectivamente se desarrolla nuestra vida espiritual, somos fortalecidos en el conocimiento de su palabra, también actúan las capacidades intelectuales, vamos atendiendo a su consejo para también poder disponer nuestra vida en acatar, en cumplir la demanda de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Hermana Nenita, solo un La pastora, sí. solamente nomás. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dicen, que efectivamente el ayuno debe permanecer en nosotros para estar preparados. Porque cuando el Señor les dijo a los apóstoles, este género no sale sino con oración y ayuno. Pero de lo que estoy segura, que el ayuno es un fortalecimiento y debe ser una parte de nuestra vida. Pablo, en el libro de Hechos, en el capítulo 27, dice, habiendo pasado el ayuno. Entonces, Pablo también ayunaba. Y este ayuno que hacía Pablo y que hacemos nosotros, debe ser para fortalecer nuestra vida, para estar preparados siempre para. Sea para hablar de la palabra del Señor, sea para orar por un enfermo, sea para vivir vidas fortalecidas en el Señor. Eso más quiero agregar, pero ahí en el libro de Hechos, capítulo 27, nos vemos que Pablo también dice, habiendo pasado el ayuno, eso es. Solamente. Muchas gracias. ¿Ya? No olviden que en qué Jesús también ayunó. Hermano. Hermano Enrique dijo que Jesús también ayunó. Hola. Enrique, dale. Eso, pues Jesús también, antes de comenzar su ministerio, él también ayunó. El ayuno tiene que ver mucho con buscar a Dios, con encontrarse con Dios, con negarse a uno mismo y vivir en parte la santidad de Dios. Sin duda que sin la santidad nadie verá al Señor, dice. Entonces, ver a Dios nosotros, y por eso tenemos que ayunar. Sí, hay que estar preparado. Hay que estar siempre preparado. Sí, que Dios les bendiga. Sí, estamos en realidad ya concluyendo esta lección y qué interesante que el ayuno, vamos a tener que hacer una lección, ¿cierto?, acerca del ayuno. Hay muchas dudas acerca del ayuno, hay muchas visiones acerca del ayuno. Exactamente. Pero yo creo que es importante que el ayuno no es para doblarle la mano a Dios, pero es para que nuestra vida espiritual crezca, para que nuestra vida y nuestra comunión con Dios, como dice mi hermano Enrique, que generalmente el tema de la comida es algo que nos agrada, así como muchas cosas, y cuando lo hacemos nos negamos también a lo bueno que tenemos para poder buscar a Dios. Hermano Luis, como simple acotación, creo que llegamos a la conclusión esa misma, que es fortalecimiento y fortalecimiento espiritual. No pretendamos, como usted bien dice, que pretender doblarle la mano a la voluntad que ya fue determinada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Sea lo que hayamos de vivir, el ayuno sin duda nos va a fortalecer espiritualmente, nos va a mantener en un estado, en una condición óptima espiritualmente. Así es. Así que le damos gracias al Señor por mi hermana Elena, que Dios le bendiga, que Dios bendiga su casa, su familia, su papá, sus padres, mi hermano Rodolfo. Y bueno, esta es la escuela dominical, aquí donde aprendemos, hacemos preguntas y salen todas las dudas, así que es bueno que usted opine y es bueno que usted también busque y nunca nos quedemos con lo que esto es lo real. Siempre tenemos que buscar de Dios. Dios es lo real. El Señor nos va a responder siempre a nuestras dudas. Le doy gracias entonces a la hermana Elena